la iglesia se encuentra de manteles largos. El día de hoy, ¿por qué el día de hoy? Porque en Europa, con la diferencia de horario, ya es 31 de octubre, por lo tanto, damos pues como inicio el 31 de octubre, lo que es la Reforma. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta y me gustaría aclararlo con esta pregunta. ¿Por qué es importante recordar o celebrar la Reforma para un cristiano? Lo he puesto en 2 puntos básicos para después dar inicio a lo que es la Reforma. 1. Dios permite que a través de ella tengamos al día de hoy la verdad de las Escrituras bíblicas por medio de la predicación expositiva. Esto recordando parte esencial de lo que menciona Martín Lutero, lo que es la justificación. Y también recordando lo que dice Calvino, a través de que la justificación y toda la salvación del cristiano glorifica en todo momento a nuestro Dios. Ese es un punto esencial de lo que es la Reforma. Otro punto esencial de lo que es la Reforma es de que la palabra de Dios, por medio de ella, también es traducida o empieza a traducirse a otros lenguajes, llegando también a más aldeas, comunidades y naciones. Todo esto de la mano de la imprenta, todo esto de la mano de la imprenta de Gutenberg. Bueno, a través de ello nosotros ahora tenemos no solamente la escritura, sino podemos analizarla, porque también inmediatamente que empieza la imprenta y empieza lo que es la escritura y todas las traducciones, empieza también a haber gran parte de lectores, los cuales se comunican y ahora pueden ver lo que realmente la Biblia dice. Porque tengamos en cuenta esto, en ese entonces solamente existía prácticamente una traducción, la cual era para todos los clérigos y grandes personas que tenían buenos recursos. Estamos hablando de la Vulgata Latina. La gente común no tenía el acceso para empezar a la literatura y tampoco, o mucho menos para la palabra de Dios. Cuando empieza esta reforma, empieza lo que son las traducciones, empieza a haber gente que empieza a interesarse por la lectura, empiezan a leer, y lo principal es de que se empieza a expandir el Evangelio. Por eso es importante que la iglesia recuerde, rememore y celebre lo que es la Reforma, teniendo en cuenta que la Reforma lo que habla es la Escritura de Dios, regresar a las sendas antiguas en las cuales todo cristiano debe de andar. Ahora, la Reforma como tal da origen en el siglo XVI, para ser exactos, el 31 de octubre de 1517. Por lo tanto, estamos festejando los 502 años de la Reforma, teniendo en cuenta que pre-Reforma también hubo grandes hombres, los cuales Dios siempre ha usado para que la palabra de Dios siga en continuo. 2 de los grandes pre-reformadores, si se puede llamar así, es John Huss y John Wycliffe, de los cuales también Martín Lutero se basó. Uno de los que más se basó es en la literatura de John Huss. Esto lo podemos ver también, que el 31 de octubre de 1517, recordamos que Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Ahí fue donde clavó sus 95 tesis y a partir de ese año se cuenta la Reforma Protestante, como se llamó después de 12 años más adelante, la Reforma Protestante. Todo esto principalmente en contra de las indulgencias católico-romanas. Encontramos que entonces las 95 tesis es parte de la inconformidad de lo que la Iglesia católico-romana había impuesto. Recordemos que las indulgencias hablaban o marcaban que el hombre obtenía salvación a través de pagos, con el único fin de beneficiar a la Iglesia que tenía todo el poderío. Bueno, esto nos habla, como ya lo he anticipado, en que Martín Lutero recaba a través de las Escrituras que la justificación solamente viene por parte de Cristo y solo mediante Él. Claro, Él poniendo fe en nosotros, y sabemos que la fe procede de nuestro Dios. También recordando que esa parte de la Reforma, y como lo estamos viendo, no solamente llevó a lo que es Martín Lutero, sino a varios teólogos, entre ellos Juan Calvino.
22 años aproximadamente después de lo que es la reforma iniciada por Martín Lutero, sale Juan Calvino, o surge Juan Calvino a través de la reforma, a través de la teología y de la erudición de las escrituras, para recabar esto. Toda la gloria tiene que ser para nuestro Dios, y eso también en nuestra salvación. En resumen de la teología reformada, se han puesto 5 puntos. Veremos esos 5 puntos rápidamente. 1. Sola Escritura, o solo la Escritura, que pone como máxima autoridad la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en Gálatas 6 al 10 y 2 de Pedro 1, 3. También podemos ver que otro de los puntos de la reforma, o de lo que encapsula lo que es la reforma, es solo Cristo, o solus Cristo, que es la salvación se encuentra solo en nuestro Señor Jesús. Esto también lo podemos ver en Hechos 4:12, lo pueden ir anotando. Otro de los puntos es sola gracia o sola gratia. La salvación es un don de Dios, inmerecida y basada solo en lo que Jesucristo hizo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esto lo encontramos en Efesios 2:8. Sola fide, o la salvación solo puede ser recibida por fe. Cuando ponemos la fe en Cristo y excluyendo cualquier obra que nosotros podamos hacer. Esto, tengamos en cuenta que nuestra salvación no procede de nada de lo que hagamos, sino solo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y soli Deo gloria. Estamos hablando de que el propósito de la salvación es glorificar en todo momento a nuestro Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 2:9. Teniendo en cuenta que la reforma siguió, teniendo en cuenta que grandes hombres empezaron a hacer lo que es la reforma, pero tengamos en cuenta esto, la reforma no quiere decir que estemos acondicionando otras cosas diferentes a la Escritura, sino que estamos recabando lo que realmente Dios ha dicho por toda la eternidad y poniéndola la iglesia por práctica. Eso es lo que es la reforma, saber y otra vez reencontrarnos con aquel que escribió la Escritura, aquel que debemos de poner en todo tiempo como la máxima autoridad en nuestra fe y en todo lo que hagamos. Cabe mencionar, iglesia, que somos un ministerio reformado, y como la consigna clásica dice, semper reformada, esto no quiere decir que es siempre reformada, sino siempre siendo reformada por la palabra de Dios. Iglesia, les invito a que nuestras vidas sean de esa manera, que siempre seamos reformados y siempre lo hagamos por medio de las Escrituras. A Dios siempre sea la gloria.